¿Qué tal, buenos días, compañeros? El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el tema que corresponde a la metodología para el estudio de capacidad de uso de la Tierra, más conocido por sus siglas como el ECUT, del INAH, ¿verdad? Primero, el marco conceptual. Voy a explicar antes de la metodología unos conceptos básicos, ya que estos nos ayudan a entender cómo se aplica la metodología. También estos conceptos nos ayudan a tener criterios claros y uniformes para que todos comprendamos de la misma manera cómo es que se va a ir aplicando la metodología. Primero iniciamos con el análisis del paisaje. Bueno, el análisis del paisaje hace referencia a un conjunto de conceptos, técnicas y métodos que se utilizan para ir interpretando imágenes, ya sean imágenes aéreas, sean mapas o también imágenes satelitales, ya que este análisis se apoya tanto de la relación entre la fisiografía, que es decir, el relieve y el tipo de suelo, y también con el suelo, ¿verdad? Este análisis del paisaje también nos permite entender cómo se va relacionando el suelo dentro de su entorno, ya que estos son partes del paisaje y también se forman junto con ello. Por otro lado, tenemos uno de los conceptos más importantes para lo que considera este tema, y es la capacidad de uso de la tierra. Este es un concepto que hace referencia a determinar hasta qué punto una unidad de tierra puede ser utilizada físicamente sin causarle daño ni tampoco deteriorar el suelo. La idea es que nosotros encontremos el máximo nivel de uso soportable para aprovechar el terreno sin que pierda su calidad ni que pierda su estructura. Por otro lado, tenemos también la clasificación de tierras por capacidad de uso, y esto es una forma de clasificar las tierras según su potencial para el uso agrícola. También esta clasificación nos ayuda a reconocer las fortalezas y limitaciones del suelo, y también los problemas de manejo que también puedan presentarse. El deterioro, el objetivo, perdón, es que se use la tierra de forma que no haya un deterioro mayor al que el suelo puede formarse naturalmente. El deterioro al que hace referencia es la erosión hídrica, más específicamente. Como bien sabemos, es cuando cae el agua de lluvia y se arrastran las partículas del suelo cuesta abajo por la pendiente. Por otro lado está la evaluación de tierra, y esta es una actividad que describe e interpreta los diferentes aspectos del suelo, como también puede ser el clima, los suelos, la vegetación, y también factores biofísicos y socioeconómicos. Con esto buscamos identificar los posibles usos de la tierra y compararlos en base al rendimiento estimado. Y esto siempre buscando que el uso sea sostenible. Por ejemplo, si nosotros antes de sembrar café, se debe hacer un estudio, ya sea del tipo de suelo, del clima y del pendiente, para saber si este cultivo es el adecuado y es sostenible para el lugar. Ahora, la dinámica fisiográfica. Esta es una forma de ordenar el paisaje de una zona, y se hace desde lo más general hasta lo más particular. Para construirla se analizan elementos como el relieve, el agua, el clima, y también aspectos geomorfológicos como la edad geológica del suelo, las formas del terreno y también los materiales. Esta es una herramienta que nos permite saber las características físicas de un paisaje. Por ejemplo, en un mapa se diferencian las planicies, las colinas y también los valles, como podemos ver ahí, por diferentes colores o también por diferentes símbolos. Y esto va demostrando cuánto cambia el relieve, por así decirlo, en cada región. Luego están los objetivos de una evaluación de tierras y su uso.
Entre los objetivos principales está la valoración y la recuperación de tierras frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Tierras que ya están degradadas o están en riesgo de ser degradadas. Otro objetivo importante es definir el uso más adecuado o el uso deseado que se le puede dar a cada tipo de tierra. Y por lo general la evaluación lo que busca es orientar acciones de manejo sostenible que ayuden a conservar y también a mejorar el suelo. Por ejemplo, si una zona se está degradando por sobrepastoreo, esta evaluación lo que hace es buscar restaurarla y proponer usos más adecuados, como por ejemplo la reforestación. Por otro lado está el paisaje. Esta hace referencia a una porción tridimensional de la superficie terrestre, ya que comparte también características similares del clima, relieve, material parental y la edad. Dentro de un mismo paisaje pueden haber suelos y coberturas vegetales similares, y esto va a permitir que nosotros podamos tratarlos más uniformemente al momento de planificar el uso. Y está la profundidad efectiva. Bueno, la profundidad efectiva trata de la profundidad que pueden alcanzar las raíces de las plantas para obtener agua y nutrientes. Esta profundidad llega hasta el punto donde las raíces se encuentran en una capa que les dificulta o también les impide seguir desarrollándose, como pueden ser las rocas, los ripios y también capas endurecidas. Bueno, en pocas palabras, esta es la parte del suelo que puede ser realmente aprovechada por las plantas. Por ejemplo, como podemos ver ahí en la imagen, si hay un suelo en donde las raíces de las plantas topan con una capa de roca a los 40 centímetros, eso quiere decir que es su profundidad efectiva. Ahora tenemos dos conceptos muy importantes en lo que refiere también a este tema. El primero es el sobreuso de la tierra, y esta es una situación cuando se está utilizando la tierra con más intensidad de la que es capaz de soportar físicamente. Esto lo que nos provoca es un deterioro del suelo, también una pérdida de nutrientes y erosión. Por ejemplo, si cultivamos maíz todos los años en el mismo terreno y sin descanso, lo que estamos provocando ahí es erosión y pérdida de nutrientes. Por el otro lado, tenemos el subuso de la tierra. Esto es todo lo contrario, ya que es cuando la tierra se está utilizando menos de lo que es capaz de soportar. Y aunque esto nos parezca positivo, esto significa un uso ineficiente, ya que se está desperdiciando su potencial. Y por ejemplo, si tenemos una tierra fértil y solo la estamos usando para un potrero de baja carga, estamos desperdiciando su fertilidad, y eso significa un subuso porque podríamos producir más. Y ahora hay dos conceptos que muchas personas suelen tomarlas como sinónimos. Sin embargo, ahora voy a explicar por qué son diferentes. El suelo es un sistema natural que está formado por una mezcla de minerales y de materia orgánica, el cual se desarrolla bajo la influencia del clima y también del medio ambiente. Este posee capas u horizontes, los cuales tienen diferentes propiedades y también tienen la función esencial de brindarle soporte o sostén a las plantas, y también de proporcionarle agua, aire y nutrientes para su desarrollo. Por otro lado, hablar de tierra es un concepto más amplio que hablar de suelo, ya que este incluye todos los elementos naturales del ambiente y que influyen en su uso. Por ejemplo, la geología, la fisiografía, el suelo, el clima y también la vegetación. En otras palabras, la tierra es la combinación de todos los factores naturales que van a determinar su potencial para su uso humano.
Y ahora tenemos las unidades. Primero la unidad de mapeo. Bueno, y esta es una porción de tierra con un tamaño definido que se va determinando por la escala de un mapa o también por el nivel de estudio. Estas unidades pueden ser de diferentes tipos, pueden ser asociaciones, pueden ser puras, consociaciones y también complejas. Y esto va a ir dependiendo tanto de su composición como de su uniformidad. Por otro lado, está la unidad de tierra, y según la FAO, esta es una superficie de terreno que normalmente está representada en mapas, y esta se usa como base para la evaluación y busca que corresponda a una unidad de manejo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un área que debe responder de forma similar a las mismas prácticas de manejo. Y ahora entramos con lo que son los usos. Primero, el uso correcto. Y esta es una situación que se refiere a cuando el uso que se le da a la tierra va coincidiendo con su capacidad de uso. Ya en otras palabras, esto se refiere cuando la tierra se está utilizando de forma adecuada, en donde no se está sobreexplotando y tampoco se está desperdiciando su potencial. Luego, el uso de la tierra. Como su nombre lo dice, está describiendo cómo se está utilizando el terreno, ya sea para agricultura, para los pastos, para los bosques u otras actividades. Y a nivel general lo podemos expresar por su cobertura natural, pero ya más específicamente se va enfocando a su tipo de uso, que ya va incluyendo factores físicos, económicos y también sociales. Por ejemplo, un área puede usarse para cultivos anuales, otro puede usarse para bosques y otro también para viviendas, y cada uso va a ir reflejando diferencias. Y por último, el uso potencial. Bueno, y este es el uso que sería posible realizar y va de acuerdo a la capacidad del uso y también con las condiciones socioeconómicas de la zona. Este representa el máximo nivel de uso sostenible que va sin exceder los límites naturales del terreno. Este uso potencial debe ser igual o menor que su uso capacidad, pero nunca debe ser mayor, ya que esto puede dañar el suelo. Bueno, ahora que ya expliqué unos conceptos básicos, voy a iniciar con la descripción de la metodología, explicando cómo fue que se fue desarrollando esta metodología. Bueno, el INAH, con el propósito de ir clasificando y certificar la capacidad de uso de la tierra en Guatemala, lo que hizo fue realizar revisiones a distintos sistemas de clasificación que ya fueron aplicados en Centroamérica y más específicamente en Guatemala. Luego de que analizó estos sistemas, lo que hizo fue, con participación de profesionales nacionales en la planificación de uso de la tierra, fue crear una metodología la cual combinara varios enfoques. Por ejemplo, esta metodología combina principios y también procedimientos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, más conocida por sus siglas como la USDA, también del TC y del CCT, que es el Centro Científico Tropical de Costa Rica. Luego de haber hecho esto, antes de aprobar esta metodología, la pusieron a prueba durante más de un año, y luego de este año organizaron un seminario taller para que los técnicos que habían participado en su creación y también los profesionales que la habían aplicado intercambiaran sus experiencias tanto en la aplicabilidad del método como en los resultados que habían obtenido y los problemas o las limitaciones que habían surgido al usar este método. Y esto les sirvió para poder ir ajustando y mejorando este instrumento de clasificación. Hay un esquema metodológico y este va partiendo de varios principios conceptuales importantes.
El primero hace referencia a que, aunque Guatemala relativamente tenga una extensión territorial muy pequeña, presenta una gran diversidad biofísica, como en tipos de suelos, en clima y también en relieves. Segundo, todas las tierras pueden ser clasificables, menos las que ya fueron urbanizadas. Como tercero, el primer nivel de clasificación está correspondido por la región natural, y esto se basa en los límites geológicos, en los climáticos, en los ecológicos y también en los hidrográficos. Es decir, que en este se toman en cuenta factores como el tipo de clima, el tipo de roca, el tipo de suelo y también las cuencas hidrográficas. Y cuarto, los factores limitantes de uso de la tierra van a variar según la región en la que se encuentren. Por ejemplo, lo que afecta o lo que limita el uso agrícola en la costa no va a ser lo mismo que en el altiplano o en el Petén. Y como quinto, las categorías de capacidad de uso se deben ordenar de menor a mayor intensidad de uso posible. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir ordenadas desde unas tierras que pueden ser aprovechadas intensamente hasta tierras que se deben conservar. Y como último punto, se consideran factores que limitan el uso de la tierra y son aquellos que afectan directamente al uso forestal, y más que todo en lo que considera el crecimiento, el manejo y también la conservación de los bosques. Y además se deben priorizar factores que sean fáciles de medir, que sean de medir y estimar, y que sean de bajo costo, para que al aplicarse el método pueda ser de manera más práctica y más económica. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la regionalización natural para la clasificación de tierras en Guatemala. Para comprender correctamente la metodología de clasificación de tierras según su capacidad de uso, Guatemala fue dividida en regiones naturales. Estas regiones naturales no responden a límites políticos ni administrativos, sino que se basan por factores fisiográficos, que son la geología, el clima, el relieve y el suelo. La intención de esta metodología es evitar errores al momento de aplicar un mismo criterio en territorios con limitaciones y potenciales muy distintos. Para esta metodología se utilizaron el mapa geológico del IGN y el mapa isométrico también del IGN de escala 1 a 500.000. Se identificaron 7 regiones naturales usadas exclusivamente para el fin de esta metodología. La primera región es la llanura costera del Pacífico, que es una franja aluvial paralela al océano, que va desde el río Suchiate hasta el río La Paz, y se caracteriza por materiales del cuaternario, así como el clima cálido y pendientes suaves. Aquí predominan cultivos extensivos como la caña de azúcar, el hule, la palma africana y pastos para ganadería. La segunda región son las tierras volcánicas de la Boca Costa, ubicada entre la llanera costera y el altiplano. Se compone de cenizas y piroclastos volcánicos del cuaternario. Su clima es frío y templado, lo cual favorece a cultivos permanentes, como es principalmente el café, además de cardamomo y hule. Esta región posee mediana altitud, aunque con mayores pendientes en algunas zonas. La tercera región son las tierras altas volcánicas, que corresponde al altiplano occidental, central y oriental. Su geología proviene del terciario volcánico, aunque a veces tiene algunos intrusivos como diorita y granito.
Posee clima frío a templado, alta ocupación humana y heterogeneidad productiva, conforme en bosques, en agricultura de subsistencia, hortalizas para mercado nacional y exportación, y frutales caducifolios. Perdón. La cuarta región pertenece a las tierras metamórficas, que están asociadas a la zona de la falla de Motagua. Aquí se encuentran varias combinaciones de materiales, como son las filitas, esquistos, los gneiss y las serpentinas. Presentan relieves montañosos importantes, como la Sierra de Chuacu, la Sierra de las Minas, y se destinan mayoritariamente a bosques y cultivos básicos como maíz y frijol, debido a la susceptibilidad de erosión por la pendiente. La quinta región incluye las tierras calizas altas del norte, localizadas sobre formaciones sedimentadas carbonatadas sobre los 600 metros sobre el nivel del mar, incluyendo áreas como los Tuchumatanes, montañas mayas y partes altas de las Verapaces. Sus principales usos son cardamomo, café de altura, bosques y agricultura de subsistencia. Tenemos la sexta región, que son las tierras calizas bajas del norte, que abarca gran parte de Petén y parte de Alta Verapaz con menor altitud. Se caracterizan por rocas carbonatadas y en el norte predominan extensas masas forestales, y mientras que en el sur aumenta la conversión de agricultura y ganadería. Y por último tenemos la última región y la séptima, que es la llanura de inundación del norte, ubicadas en las partes bajas de las cuencas del Porochic Dulce y Motagua. Son suelos aluviales con frecuentes anegamientos y niveles freáticos superficiales. Los usos incluyen arroz, banano, hule y plantaciones forestales. Pues en síntesis, la división de las diferentes regiones, pues como lo dije anteriormente, nos ayuda a comprender de cómo está clasificada cada una de estas regiones y para qué tipo de uso se les puede dar. Y se diseñó esta metodología para evitar pues errores de nosotros querer implementar algún cultivo en la región donde no puede producirse, haciendo que la tierra se deteriore y pues no podamos producir, y encima estamos dañando el medio ambiente y el ecosistema. Gracias. Ahora hablaremos sobre los factores que determinan la capacidad de uso de tierra. Entre los factores que determinan esto se considera como un determinante esta es la profundidad efectiva del suelo y la pendiente. Dentro de la región en que se divide del país, adicionalmente se considera la predosidad y también el drenaje superficial como factores que incluyen o que forman temporalmente o permanentemente, pueden modificarse por la capacidad en la que ésta se divide. En la descripción de las variables de forma de estimarlas está cómo fue mencionado esto. O sea, la metodología adapta y utiliza únicamente las variables físicas y como la dependiente, profundidad efectiva del suelo, la predosidad y el drenaje, las que se describen como las siguientes. Pendiente. Esta se refiere al grado de inclinación de los terrenos, como también se expresa por el porcentaje de los rangos de pendiente, cual tiene las variables dentro de cada una de las regiones naturales, y se define como un factor influyente en los cultivos. Profundidad efectiva del suelo. Este se refiere a la profundidad de los suelos susceptibles de ser penetres por sistemas radiculares de plantas nativas o cultivadas. A esto nos referimos a la clase o tipo de planta que se adapta dentro de la región, que es muy susceptible o tiene que ser mejorada por la profundidad de la que contienen los suelos.
Y de la profundidad se nos referimos al tipo de horizonte en el cual ésta se adapta, que es capaz de endurecer o de forma natural o por defectos de labranza. Ahora está la pedregosidad, que se refiere a la presencia de fracciones mayores a la grava, que es sobre la superficie en la cual el suelo se adentra dentro del perfil del mismo. Esto incluye el afloramiento rocoso, ya que sea por materiales de origen transportados como materiales aluviales. Los criterios son para definir estos factores como el cual son limitantes o no. La pedregosidad superficial no limitante está por libre o ligeramente pedregosa. Esas son se refiere a ninguno o muy pocas rocas de tamaño pequeño que se presentan sobre el terreno, que esto es un promedio del 5%. También está moderadamente pedregosa, que son pocas rocas distribuidas en la superficie del suelo, y esto se puede encontrar entre el 5 y 20%. La pedregosidad superficial limitante, pedregosa. Estas son rocas distribuidas sobre la superficie o área del área cubriendo alrededor del 21 al 30%. Muy pedregosa. Son rocas de todo tamaño o tipo que están cubriendo alrededor de un 50 a 90% de la superficie del suelo. Extremadamente pedregosa, que son rocas de todo tamaño repetidas por todas partes que cubren alrededor del 90 al 100%. Y la pedregosidad interna no limitante es cuando se encuentran rocas o gravas o fragmentos de rocas en una cantidad alrededor de un 35% en el área o menos por volumen del perfil del suelo. Nos referimos a que hay más presencia de rocas que de suelo superficial. Ahora hablaremos también sobre el no limitante y limitante, que entre los no limitantes y limitantes está excesivo, que son suelos muy porosos como las arenas o laderas, que se pronuncian o son predominantes en escurrimiento o de inmediato por inmediatez del agua. Está bueno, que son suelos cuya estructura física o pendiente moderada permite un escurrimiento del agua de pocas horas. Está el imperfecto, que son suelos de alto porcentaje de arcilla o capa freática y pendiente, que tienen una pendiente ligera que no permite el escurrimiento en un día. Está el limitante, que es sobre pobre, se refiere a suelos con alto porcentaje de arcilla, capas freáticas cerca de la superficie del suelo y pendientes suaves y no planas que impiden el escurrimiento por varios días. Está nulo o denegado. Eso me refiero a suelos con capas freáticas a nivel del suelo. Por encima, durante periodos de varias semanas o meses, el color del suelo es ligeramente gris. Nos referimos a que no hay mucho escurrimiento y que el agua pues no es absorbida por el suelo. Ahora está la categoría de capacidad de uso. En la categoría de capacidad de uso me refiero a que es un uso que se emplea en la metodología, que se ordena por forma de criterio en el cual la intensidad es uso soportable sin poner en riesgo la estabilidad del suelo. Se presenta como agricultura sin limitación, que es un área apta para cultivos agrícolas con mayor limitación dependiente, profundidad, pedregosidad o drenaje, que permiten un cultivo agrícola de monocultivos o asociados en forma intensiva o extensiva y que no requieren o demandan de muy pocas prácticas intensivas de conservación de suelo. Está también la agricultura con manejo, que estas son áreas que presentan limitación de uso moderado con respecto a la pendiente, profundidad, pedregosidad y drenaje. Para su cultivo se requiere prácticas de manejo de conservación de suelo, así como medidas agronómicas relativamente intensas y acorde al tipo de cultivos que se está estableciendo.
Agroforestería con cultivos anuales. Área con limitación dependiente o profundidad efectiva, donde se permite la siembra de cultivos agrícolas asociados con árboles y o con obras de conservación de suelo y prácticas de técnicas agronómicas de cultivos que se pueden asociar entre cultivos forestales y cultivos normales como el cultivo de cardamomo. Ahora sigue el sistema de silvopastoril, que es un área con limitación dependiente y profundidad, drenaje y que también tiene interno, que tiene limitaciones permanentes o transitorias de periodicidad. Con obras de conservación de suelo, estas prácticas se pueden dar con cultivos agronómicos con especies árboles. Agroforestería con uso con cultivo permanente. Áreas con limitación dependiente y profundidad aptas al establecimiento de sistema de cultivos, permanentemente asociadas estos cultivos con árboles y tal vez en algunas ocasiones con especies frutales, con fines de producción de madera y otros productos forestales. Ahora está las tierras forestales de protección, que es una área de limitación para su uso agropecuario, dependiente y de periodicidad. O sea que este es un área en la cual no es apta para algunos cultivos por el porcentaje que tiene de periodicidad y por no tener un buen apto de absorción del agua. Con base al principio en el que se basan las presentes metodologías, una unidad de tierra se clasifica dentro de una categoría de uso intensivo, no exclusiva, y el hecho en que se puede utilizar para otra categoría menos intensiva, así una unidad de tierra clasifica para sus usos agrícolas intensivos. Ahora hablaremos sobre las matrices de decisión y asignación de categorías de uso. Al combinar los niveles de factores de profundidad del suelo y pendiente, se asignan categorías de capacidad de uso. Los rangos de los niveles varían según la región natural en la que ésta fue dividido del país, tal y como se presenta en los cuadros del 1 al 5. Es importante observar que las matrices, cuando estas son como la número 1, que es tierras de llanuras costeras del Pacífico, se presenta con un porcentaje de pendiente suave, que son tierras con un poco de, más o menos de 8% de profundidad, de mayor de 90 centímetros, y se clasifica como agricultura sin limitación. Estas son aptas para cultivos intensivos. En el cuadro número 2, que es matriz de capacidad de uso, tiene para la región tierras volcánicas boscosas. Esta región posee suelos derivados de cenizas volcánicas con pendientes medias y alta precipitación de suelo profundo y moderadamente inclinado, que permite la agricultura y la agroforestería. En el cuadro número 3, que son tierras altas volcánicas, podemos observar que esta zona predomina por una pendiente fuerte y suelos de profundidad variable. La categoría más frecuente se refleja en la altitud forestal, que predomina, y en áreas planas y profundas que se permiten agricultura con manejo. En el cuadro número 4 podemos observar que son tierras metamórficas. Estas tierras están formadas por esquitos y filitas que presentan limitación de drenaje y profundidad. Por ello, la categoría se denomina y no es apta para algunos cultivos, los cuales serían cultivos anuales o semanales o mensuales. Y en el cuadro número 5 tenemos tierras calizas altas del norte, que se caracteriza por un relieve abrupto y suelos húmedos. La matriz muestra que a medida que la pendiente aumenta, la profundidad disminuye, y el uso recomendado son suelos con agricultura con mejoras, agroforestería con cultivos anuales y tierras forestales para producción. Bueno, seguimos con la clasificación de tierras. El propósito de este sistema
es buscar la vocación correcta según la capacidad natural de los terrenos o tierras que tenemos en evaluación o a disposición. Lo que buscamos es buscar no deteriorar, no dañar los suelos que tenemos disponibles y buscar cuidar los recursos forestales y naturales que tengamos. La clasificación de tierras también usa diferentes tipos de clasificaciones y análisis de tierras para llegar a estas tablas, como puede ser un estudio de profundidad de suelo, buscar la pendiente que tengamos en los mismos, ver qué cantidad de pedregosidad tenemos también, ver si los suelos tienen buen drenaje. Ahora voy a interpretar estas tablas que tenemos aquí presentes. Como vemos, de este lado izquierdo tenemos la profundidad de suelo y en la parte de arriba tenemos la pendiente en porcentaje. Aquí podemos observar que diferentes tipos de suelos tenemos en la zona de Petén y parte alta de La Paz, ya que son zonas calizas que tienen yesos y sedimentos marinos, donde los suelos tienden a ser delgados y un poco pedregosos. Entonces podemos observar que encontramos suelos de tipo A, que es agricultura sin limitaciones, que esto significa que tenemos suelos con buen drenaje, con buena pendiente para ser mecanizados, que no tienden a encharcarse. También hay suelos AM, agricultura con mejoras, AA, que es agroforestería con cultivos anuales, AP, que es agroforestería con cultivos permanentes, SS, que son sistemas silvopastoriles, F, que son tierras forestales de producción, y FP, tierras forestales de protección. En la siguiente tabla, en la número 7, esta tabla representa áreas bajas e inundables del país, que son como las cuencas y ríos del Pueblo Chico y Motagua. Estas tierras no tienen el problema de la pendiente, sino que ahora encontramos problemas de tierras que tienden a encharcarse e inundarse. Entonces, por eso vemos muchos cultivos de arroz en estas zonas, ya que nos permiten en los suelos de tipo A, donde tenemos buena pendiente, y en los cultivos de arroz necesitamos tener una pendiente plana para que nos permita ser mecanizada y hacer drenajes para dragar el agua en tiempo de cosecha. Pero también puede ser un problema en tipos de suelos que son demasiado encharcados y no nos permitan tener producciones agrícolas, y podemos buscar un tipo de producción forestal que pueda soportar encharcamiento. También podemos ver que hay suelos con pendiente pronunciada. Cuando la pendiente sube, podemos ir buscando proyectos forestales o asocios. Podemos utilizar un proyecto silvopastoril, donde tenemos las distancias de los árboles distancias de siembra más grandes para tener pastos abajo de los árboles y meter ganado y tener producciones y rentabilidad a mediano plazo, ya que la producción forestal es a largo plazo. Y también podemos encontrar suelos donde son con una pendiente muy pronunciada y una capa de suelo muy delgada, y esto no permite tener una agricultura. Entonces, por eso podemos decidir dejarlo con una capa vegetal natural o buscar una especie forestal que pueda resistir estas condiciones. El procedimiento general para la clasificación, la primera fase sería el gabinete, donde se recopila información biofísica del área, clima, geología, relieve. Se elaboran 3 mapas, unidades fisiográficas del pendiente y del uso de la tierra. Aquí es donde, antes de llegar al campo, hacemos una investigación sobre el área donde vamos a ir. Investigamos qué tipo de agricultura hay en la zona, qué vocación se le da actualmente a esa zona.
Después de eso ya pasamos a la segunda fase, que ya sería en campo. Aquí verificamos los datos de la primera fase, donde ahora tenemos que medir las pendientes. Hay que determinar la profundidad del suelo. Se evalúan los factores modificadores como la pedregosidad y el drenaje del suelo. En esta fase vamos a evaluar todo lo que tenemos a la vista y hacer una visita a campo para tener los datos reales. La tercera fase, unimos la primera fase con la segunda y en la tercera fase realizamos las tablas que acabamos de ver, donde unimos y recopilamos información que obtuvimos en campo y en el gabinete, y también realizamos un informe técnico con mapas, resultados y recomendaciones del manejo que podamos recomendar a los agricultores o a nosotros mismos si necesitamos aplicar algo agronómico. Las consideraciones sobre el tamaño del área. Si necesitamos medir un área de 15 hectáreas o menor, podemos hacerlo a campo con una visita directa, pero si el área ya es muy extensa, de 15 a 90 hectáreas, ya se combinan técnicas cartográficas, ya que necesitamos la ayuda de estas técnicas para llegar a datos más precisos, ya que con una visita a campo no sería posible tener datos precisos. Y en extensiones ya más grandes se utilizan sistemas de información geográficas como el SIM, ya que nos permiten medir y tener datos sobre extensiones muy extensas de tierra, y la tecnología nos ayuda en estos temas. Entonces, para finalizar, tenemos una reflexión. Debemos considerar que el INCUT no es solo una herramienta técnica, sino que también representa una responsabilidad moral hacia las personas y a la tierra. Clasificar la capacidad de uso de la tierra es una decisión que va condicionando los medios de vida, los accesos a recursos y también el futuro de los ecosistemas. Desde la ética podemos decir que esta metodología debe priorizar tanto la justicia entre comunidades, la transparencia entre los criterios y también respeto hacia los conocimientos locales. Al aplicar esta metodología se debe tomar decisiones que eviten dañar, que también se distribuyan equitativamente los beneficios y los costos, y también que se cuide la herencia ambiental que se le está dejando a las próximas generaciones. Gracias.